Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar repasando los 7 peores fichajes del año 2022 según mi criterio. ¿Cuál es mi criterio a la hora de seleccionar fichajes? Creo que es importante tanto el rendimiento como también el valor por el cual los terminan fichando. Así que obviamente voy a ser mucho más duro y mucho más rígido respecto a aquellos jugadores por los cuales se pagaron grandes cifras y su rendimiento no ha estado a la altura de quizás lo que se esperaba. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su top 7 del año 2022 completo, tanto mercado de invierno como también mercado de verano, que se suscriban a este canal activando la campanita, la idea es subir contenido mucho más seguido como hacíamos al principio y que ahora sí arrancamos con este top. En el puesto número 7 voy a nombrar algunos jugadores que llegaron en calidad de libre o a préstamo. El caso, por ejemplo, de Artur Melo, que llegó al Liverpool a préstamo desde la Juventus a cambio de 4,5 millones de euros. Un fichaje que para mí ha sido completamente random por el momento en el cual está atravesando Artur. Un Liverpool que obviamente está muy por encima en cuanto al nivel de exigencia del que ha demostrado el brasileño en las últimas temporadas. Que se lesionó encima apenas llegó, que hasta el momento solamente ha disputado 80 minutos con el Liverpool. Y que más allá de la lesión para mí no era un fichaje en este momento para un club como el Liverpool. También voy a incluir a Paul Pogba, jugador que fichó como libre en la Juventus, que hasta el momento por una lesión tampoco ha jugado en estos primeros 6 meses. Tiene 29 años, tiene un salario elevado, un jugador por el cual, por ejemplo, se dejó ir libre a Paulo Dybala para no pagarle el salario que pretendía el argentino y que me parece que no fue el fichaje más interesante por parte de la Juventus. Y también podríamos incluir dentro de este puesto número 7 a Isco, el jugador con pasado en Real Madrid, que fichó en condición de libre por el Sevilla, que era una de las grandes esperanzas que tenía el conjunto español para tener una buena temporada. Obviamente la idea era recuperar el Isco de hace un par de temporadas, pero lamentablemente no fue bien, terminó solamente jugando 19 partidos, marcando un gol, un Sevilla en zona de descenso e inclusive ya Isco, que había fichado en condición de libre hace un par de meses, rescindió su contrato y está buscando nuevo destino. En el puesto número 6 voy a mencionar al suizo Denis Zakaria, que tiene la particularidad de que tuvo 2 transferencias que no fueron buenas en el año 2022. Por eso también lo termino colocando en este top. Denis Zakaria, un futbolista que en la Bundesliga prometía y mucho, sobre todo por su rendimiento en el Borussia Mönchengladbach, que entrando ya en su último año de contrato deciden venderlo para que no se vaya libre, le pagan 10 millones de euros la Juventus justamente al club alemán. No le fue bien en la Juve, jugó 15 partidos, marcó un gol, no tuvo mucha regularidad, pero 10 millones la verdad que por un jugador como Zakaria no me parecía mal, es más, a priori era un buen fichaje. Sin embargo, en la segunda mitad directamente decidieron no contar con él, lo terminan cediendo al Chelsea, donde prácticamente no ha contado. Solamente jugó 4 partidos, marcó un gol y no creo que le quede mucho todavía jugar en el Chelsea y creo que por 2 transferencias fallidas en el mismo año es que lo termino metiendo directamente en el puesto número 6. Puesto número 5 y a partir de acá comenzamos con los jugadores por los cuales se ha pagado grandes sumas de dinero. Por ejemplo, en el puesto número 5 voy a incluir al brasileño Lucas Paquetá. Futbolista que en el Lyon demostró un muy buen nivel, que ya había prometido cosas en el Milan, pero que en el fútbol francés terminó de tener la continuidad y obviamente tener la posibilidad de ser el eje del equipo. Jugó 80 partidos, marcó 21 goles, dio 13 asistencias y el West Ham, que estaba armando un proyecto muy interesante para pelear en los puestos importantes de la Premier, pagó 43 millones de euros por un jugador que al día de hoy es titular, por ejemplo, en la selección brasileña, una de las mejores selecciones del mundo. Sin embargo, en el West Ham la verdad que ha dado muy poco, pinceladas del talento que tiene, ha jugado 16 partidos, todavía no ha marcado un solo gol, solamente 3 asistencias, y el fichaje fallido de Paquetá, también de Scamacca o de Aguerd, jugadores por los cuales pagó muchísimo dinero el West Ham, han hecho que lamentablemente al día de hoy, más que pelear en las primeras posiciones o por entrar a alguna competición europea, esté peleando en el descenso, ya que se encuentra en el puesto número 17 de la Premier a solamente un lugar de estar en zona roja. Obviamente el de Paquetá, por ser el más caro, por ser el más significativo y ser el jugador para mí de mejor calidad, es el que termina embanderando este mal mercado de pases que termina coronando el West Ham. En el puesto número 4 voy a colocar el fichaje de Calvin Phillips por el Manchester City.
Futbolista que en el Leeds prometía muchísimo, lo empezamos a conocer sobre todo de la mano de Marcelo Bielsa, un jugador que fue el eje de la mitad de la cancha del equipo que ascendió y que luego logró mantenerse en la Premier durante varias temporadas. Ya hace tiempo que se venía especulando con que algún equipo del Big Six lo iba a terminar fichando y finalmente fue el Manchester City el que pagó 49 millones de euros por su pase. Creo yo que la idea un poco era contratar un reemplazo para Fernandinho, que ya no iba a seguir en el club. Lamentablemente por lesiones no jugó mucho, pero además de eso, la verdad que Guardiola prácticamente no lo tuvo en cuenta, jugó 4 partidos y en total solamente 54 minutos, en los 4 encuentros ingresó desde el banco y en algunos escasos minutos, y la verdad es que no ha tenido prácticamente protagonismo. Es un jugador que me parece muy bueno, sobre todo para la Premier League, para la dinámica que tiene esta liga, pero me parece que el Manchester City no es el equipo indicado por la forma de juego, sobre todo de su técnico. Habrá que ver a futuro qué pasa una vez que se recupere, pero la verdad que hasta el momento el pase de Calvin Phillips no ha sido exitoso ni para él ni para el Club Citizen. Puesto número 3 y ya ingresando en el top, para mí no podían faltar algunos refuerzos del Barcelona, y los voy a englobar a dos puntualmente en el puesto número 3, que son el fichaje de Ferran Torres y el fichaje de Rafinha. Dos jugadores que llegaron provenientes de la Premier League por una cifra importante y bastante similar, y que la verdad es que su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas. En el caso de Ferran Torres llegó en el mercado de enero. Llegó desde el Manchester City a cambio de 50 millones de euros, una locura lo que pagó un equipo, el Barcelona, que supuestamente no tenía dinero y paga 50 millones por un jugador que venía siendo suplente en el City. La verdad que en el Barcelona desde que llegó no ha demostrado nada. Empezó siendo titular, terminó perdiendo ese puesto, hasta el momento ha jugado 45 partidos, ha marcado 12 goles y 7 asistencias, no parecen tan malos números, pero dentro del campo de juego, sobre todo en los partidos importantes, no ha tenido buenos rendimientos, hasta el punto de, como les digo, al día de hoy es suplente y está jugando más que nada ingresando desde el banco, un jugador por el cual se pagó 50 millones hace menos de un año. Y el caso de Rafinha es similar, nada más que lo ficharon 6 meses después. Llegó desde el Leeds a cambio de 58 millones de euros, siendo una de las grandes promesas que tenía la Premier League por lo que había demostrado, pero la verdad que en el Barcelona se ha quedado muy corto. 19 partidos, solamente 2 goles, 4 asistencias, poco gravitante en el juego, poco demostrativo. Lo mismo se vio también en la selección de Brasil, donde es titular en el Mundial de Qatar, y un jugador que la verdad está muy lejos del nivel que había mostrado en el Leeds la temporada pasada. En el puesto número 2 voy a colocar el fichaje de Wesley Fofana. Yo sé que es un jugador joven, también sé que es un futbolista que ha estado lesionado gran parte de la llegada al Chelsea, por lo cual mucho no se puede medir, pero me parece de entrada pagar 80 millones de euros por un futbolista tan joven y con tan poca experiencia, me parece ya de por sí que no ha sido el mejor fichaje, y teniendo en cuenta que no jugó los primeros 6 meses del año, me parece que valía la pena incluirlo en el top. Un jugador que en el Leicester había jugado 52 partidos, había marcado un gol, que desde que llegó el Chelsea solamente jugó 4 encuentros y marcó un tanto, tuvo una lesión en la rodilla que lo termina marginando, un futbolista que ni siquiera ha sido convocado hasta el momento a la selección francesa, y si bien me parece un muy buen jugador que tiene mucha proyección y seguramente cuando se recupere tenga un muy buen año 2023, habrá que ver con qué tanta regularidad, porque el Chelsea, por ejemplo, ya también ha fichado otro zaguero francés como Batshuayi desde el Mónaco, pero me parece un jugador que termina siendo extremadamente sobrepagado y que hasta el momento lo que hemos visto, sobre todo por la lesión, no ha demostrado que valga 80 millones. Y para finalizar, en el puesto número 1 voy a poner a los dos fichajes más caros, que quizás ustedes me dirán no tuvieron tan malos rendimientos, desde los números no parecen rendimientos tan decepcionantes, pero creo que son dos jugadores por los cuales se pagó mucho dinero, había muchas expectativas y sobre todo en el juego no han demostrado estar a la altura de esa exigencia. Y me refiero al fichaje de Antony por el Manchester United y al de Darwin Núñez por el Liverpool. Antony llegó desde el Ajax a cambio de 95 millones de euros, casi uniéndose al club de los fichajes de los 100 millones. Hasta el momento en Manchester ha jugado 14 partidos, ha marcado 3 goles. La verdad es que claramente es un jugador que tiene calidad, es un jugador que puede gravitar por la banda sin ningún tipo de duda, pero ha estado lejísimos de un jugador que pueda llegar a valer 100 millones de euros, ni siquiera titular en la selección brasileña, y muy poco hasta el momento demostrado en esos 14 partidos que ha jugado en un Manchester que lo necesita y mucho para poder seguir mejorando después de varias temporadas en las cuales no ha podido ni siquiera competir en la Premier. Y del lado del Liverpool, el fichaje de Darwin Núñez sin duda llegaba para ser la esperanza de la competencia directa con Erling Haaland, el fichaje que termina siendo el Manchester City, y en esa comparativa pierde por goleada.
Se pagaron casi 80 millones de euros que con las variantes pueden ascender hasta 100 millones. Un jugador que venía de marcar 34 goles en el Benfica y que hasta el momento ha jugado 21 partidos, ha marcado 9 goles y ha dado 3 asistencias. Solamente 5 de esos goles han sido en la Premier League. Y lo que más se le machaca sin duda a Darwin Núñez es la cantidad de ocasiones que desperdicia por partido. Si metiera muchas más ocasiones seguramente tendría muchos más goles. Y sobre todo si comparamos los números de Darwin, 5 goles en Premier solamente, contra la cantidad, 21 si no me equivoco, que hasta el momento tiene Haaland en la Premier League, realmente en la comparativa queda muy por detrás. Y sobre todo, como les dije al principio, teniendo en cuenta el valor que se pagó por este jugador, creo que son dos fichajes que no han rendido de acuerdo a las expectativas que había con ellos. Pero me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que son buenos fichajes? Y estoy diciendo cualquier boludez. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Pónganme su top 7 de peores fichajes del 2022. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos estamos viendo mañana en otro video.